Nito Mestre, Pamela Gouda. Estamos en distinto tiempo. Distinto tiempo. Todo tuya, te cedo la palabra. Querido César Gueiquian, ¿cómo andás? Encantado de estar acá con ustedes. Bueno, gracias. En una de esas a algunos les suena el nombre de César Gueiquian, a otros no. Él es el nuevo dueño, uno de los nuevos dueños de Gibson. Gibson Guitars, que es una de las compañías icónicas del mundo de la música, que por supuesto tiene mucho que ver conmigo porque mi primera guitarra importante fue una Gibson Hummingbird. Entonces cuando nos encontramos con César aquí en Miami, dijimos, bueno, es el momento justo de saber un poco más de Gibson, de la nueva vida que está tomando esta empresa, con un nuevo rumbo, con nuevas guitarras, con modificaciones, y hay maderas, procesos, etcétera. Y bueno, ya que ha tomado las riendas César del asunto, bueno, quería hacer un poco de tu vida. ¿Cómo llegaste a esto? ¿O qué eras antes de llegar a Gibson? Porque te gustan las guitarras, no es que llegaste a Gibson como dueño, sino que sos un amante de las guitarras. Sí, para mí es no solamente la música y la guitarra, sino que es la guitarra Gibson. Yo desde chiquito siempre quise tener una Les Paul y hoy tengo en mi colección privada unas 100 guitarras, 80 de las cuales son Gibson, y esto es un proyecto lleva más o menos 20 años poner esa colección. Muchas guitarras originales de los 50, 60, algunas cosas más nuevas. Así que de alguna manera el camino a Gibson para mí, yo creo que empieza ese momento cuando tenía 10 años y quería esa Les Paul. Y de ahí en adelante, bueno, lo mío fue en cuestión de negocios, siempre en los últimos 20 años, trabajando con compañías por ahí, comprándolas o haciendo reestructuraciones para volver a ponerlas en crecimiento. Y hace unos 12 años conocí a los dueños anteriores y ahí empecé a familiarizarme con la compañía. Y hace unos 3-4 años fue que comencé el proceso de alguna manera acumular la deuda de la compañía, sabiendo que ya estaban en problemas, para poder en algún momento, si surgiera la oportunidad, hacer el cambio de control y quedarnos con la compañía. Esa fue la manera que lo hicimos. Hay claramente una oportunidad enorme de volver a las raíces de la compañía, volver al DNA, le digo yo, y de alguna manera mirar al pasado, aprender del pasado, volver al pasado de alguna manera con las guitarras originales, con las cosas que hacemos en la colección histórica, en el Custom Shop, pero también ser custodios y de alguna manera por ahí embajador del futuro de la compañía. Vendimos todo lo que no tenía que ver con guitarras, que fue la razón por la cual se metieron en problemas. Yo había notado, vos entrabas aquí al store de Gibson y estaba baterías Slingerland, tenían pianos también. Había pianos, todavía tengo la marca Baldwin de pianos, Slingerland. Ya estamos en un acuerdo que vamos a anunciar dentro de poco, de ponerla en manos de una compañía que hace baterías espectacular, para que ellos inviertan en la marca y la continúen. Claro. Pero lo que llevó a la compañía a estar en problemas financieros fue que compraron compañías de audio. Philips, Pioneer. ¿Ellos? Compraron las unidades de audio de esas compañías, de Philips, de Pioneer, Onkyo, que eran esos amplificadores que se ponían 20 años atrás, y algunas otras compañías, TIAC, Tascam. ¿También? Se metieron a comprar demasiadas compañías que no tenían nada que ver con guitarras. Entiendo que están relacionadas con la música y con la creación de sonido, pero no tenían nada que ver con ser la compañía más icónica de guitarras. Eso pasa, porque sabes de los negocios, pasa por una cuestión de ambición, de querer ¿viste? El viejo dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Sucedió algo de eso. Exacto, yo creo que se abrieron demasiado, se fueron del núcleo de la compañía y eso trajo distracciones que los llevaron a la quiebra. Y eso yo lo vi, al haber estar involucrado por pasión a la compañía, yo los ayudé un poco en el pasado, y ya hace unos 3-4 años me di cuenta, y no era tan difícil darse cuenta una vez que te metías adentro de los números, que no iban a poder repagar la deuda que tomaron para comprar esas compañías.
que iban a tener que hacer algún tipo de reestructuración. Entonces, mi meta, el objetivo en su momento, dije, si logramos conseguir 2/3 de la deuda, tenemos control absoluto. Entonces yo empecé a invertir comprando la deuda, traje un amigo mío de un fondo muy grande que se llama KKR, con quien hemos tocado en una banda juntos muchos años, en Nueva York y en Londres, pero hacemos negocios juntos. Y ellos también empezaron a comprar deuda y de esa manera logramos durante un proceso de 3 años llegar al 70%. Y una vez que cruzamos los 2/3, ya teníamos control. Entonces cuando no pudieron pagarnos le dijimos muchas gracias, nos dan las llaves, nos vamos a encargar de volver a traer a esta compañía al nivel icónico que se merece y vamos a vender todo lo que no tiene que ver con guitarras. Y hoy vamos a enfocarnos exclusivamente a fabricar las guitarras de mayor calidad de la compañía en 125 años. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo empieza Gibson para el que no conoce su historia? O sea, Gibson 125. empieza en 1894 con Orville Gibson, que empieza como luthier, él en su taller de su casa haciendo mandolins. Y unos años más tarde comienza a hacer guitarras. El enfoque de Orville era usar la tecnología y herramientas que se usaban para hacer violines y aplicarla a los mandolines y a las guitarras. Muy ornamented, Sí, no sé sí. cómo se dice, con hacerlas maravillosas, con inlays, Él se enfocaba en lo que era el trabajo a mano, el trabajo artesanal, y de ahí es que nace la historia de Gibson. Y por eso hoy nosotros usamos esa historia que tenemos en la manera que hacemos guitarras hoy. La primera guitarra fue acústica, presupongo. Desde ya, la guitarra eléctrica no nace hasta 1936. Claro. ¿Vos tenés idea o referencia de cuál fue el primer modelo de guitarra Gibson que se hizo acústica? Si es que existe un modelo tipo así como la Hummingbird Dove que tenga un nombre. Sí, la primera guitarra acústica es una guitarra acústica española que hizo Orville. Con cuerda de nylon. De nylon. ¿Ah? En 1896. Wow. Esa primer guitarra que él hizo la tengo en la caja fuerte, en la, ¿cómo se dice? La bóveda. La bóveda de Gibson. ¿sí? Todavía la tengo. ¿Y suena bien? Espectacular. Ah, sí. Es una locura. Cuando vengas te la dejo tocar. Ah, bueno, eso va a ser una maravilla. Así que empezó con esto en 1894. 90 y pico. Tiene 125 años más o menos. Cuando se dispersaron un poco con todas las otras compañías. Obviamente, ¿qué es lo que sucedió? Presupongo que bajó la calidad de la manufactura de las guitarras. ¿Se empezaron a hacer las Gibson fuera del país de Norteamérica? No, eso no sucedió nunca y no lo vamos a hacer. Porque Nosotros otras compañías, sin nombrar ninguna otra, cometieron ese ahí. pequeño, fueron ahí. Nuestras, a ver, son competencias, son amigos también. Sí, claro, me conocemos imagino. entre todos. Otras compañías como Taylor, Martin, Fender han tomado la decisión de hacer guitarras en México o en Asia, en algún otro lado, con la misma marca. Nosotros no... Bueno, desde el momento que nosotros tomamos la compañía eso no había sucedido y obviamente teniendo el control de la compañía eso no va a suceder. Gibson se hace en Estados Unidos, es hecho a mano en nuestras fábricas con ese legacy que nos dejó Orville hace 125 años, con el trabajo artesanal que celebramos en las fábricas, a pesar de que estamos invirtiendo mucho capital en transformar las fábricas a lo que se llama un negocio de manufactura moderno, es combinado con celebrar el trabajo artesanal. Entonces cuando vengas a la fábrica te voy a mostrar cómo hacemos las guitarras y cuán involucrado es el proceso. Raúl Porchetto le vendió a Nito la Hummingbird ¿en qué año? ¿En 1969? No, en los primeros carnavales, el dinero que gané con los primeros carnavales con Sui Generis, después de febrero del 71 creo yo, tenía en mi vista, así como le había contado a César, dos cosas: un Ford Mustang convertible y una Gibson acústica. Raúl Porchetto tenía la Gibson Hummingbird y cometió, para mi gusto y para mi placer, el error de querer comprar una Jumbo
que él es medio chiquitito, aparte peticito, y la yo me lo quedaba grande. Y yo dije, me vendés la Hummingbird, y me la vendió. Así que desde ese año yo tengo la Hummingbird, que es modelo 66. La mía la compré en el 71. Me acabo de enterar que la Hummingbird se me contó que se empezó a fabricar en el 60. O sea que es una guitarra que solo 6 años después de empezarse a fabricar la tenemos. Cuando se empiezan a fabricar esta guitarra, si vos decías que Orville Gibson, él tenía como una fórmula, un secreto, así como la Coca-Cola tiene un secreto de fabricación, hay una fórmula que escrita o un método que él escribió para, por si acaso le pasaba algo, y pasárselo a sus hijos o a sus nietos de cómo hacer una guitarra. Están los blueprints esos originales de cómo él hacía los mandolines y cómo hacía las guitarras. Lo que me estás preguntando realmente no comienza hasta, yo te diría que será en la década del 30, que es donde tengo archivos reales de cómo se hace de cada medida de la guitarra, el blueprint original real completo. Los primeros que tenemos son de la década del 30. Tenemos dibujos de Orville, que él había dibujado de cómo iba a ser los instrumentos. El enfoque de Orville era muy en cuanto a usar por ejemplo, a él le gustaban mucho los violines Stradivarius. Entonces hay muchas notas de él donde evalúa cómo se habían hecho esos instrumentos originales, y él aplica por ejemplo, cómo hace los carved. Claro. La parte de arriba de las guitarras, Sí. como las hace él, no es simplemente un pedazo de madera, sino que él lo trabaja y le da forma. Y eso sí tenemos notas de ese momento. Lo que tengo más de original de esa de fines de esa década de los 1800, que está buenísimo que lo tengo, que eso no se ha perdido, son los certificados de incorporación y todos esos certificados originales de la compañía. Incluso tengo los certificados de acciones de Orville, de la empresa. Ah, ¿sí? Pero en cuanto a los instrumentos, son más que nada dibujos de él, donde él usaba referencias de violines. Mira vos. ¿Y se patentó en esa época ya? ¿En esa época? Se empiezan a patentar un poco más tarde, donde se registra el nombre de la compañía, y luego empiezan a patentar los diseños. Fue de las guitarras acústicas, ¿fue la primera fábrica? Martin es más Históricamente. vieja. Ah, Martin es un poco más vieja. Epiphone es más vieja. Nosotros tenemos 125 años. Pero Epiphone tiene es Gibson. 140. Es una marca nuestra también. Pero empezó antes que Gibson. Nosotros la compramos en 1957, pero Epiphone empieza en 1873 en Nueva York. La Eso. fábrica estaba en la calle 14 en Nueva Eso, York. contame, eso no Y esa sabía. marca es nuestra. Claro, yo no tenía ni idea. Y más viejo que eso es Martin. Y más viejo. Pero volviendo a la Epiphone, la Epiphone era una guitarra que se utilizaba por sobre todas las cosas para música folk. Se usaba para música folk y O era... para blues también. No, todo. Todo, digo. Sí, se usaban la familia que se instaló de Grecia en Nueva York, que empezó a hacer instrumentos en Nueva York, y era la marca premium, Epiphone. Por eso Gibson la compra en su momento. Les Paul, Les, Sí. él estaba trabajando creando su propia guitarra en la fábrica de Epiphone, y él fue el que sugirió que Gibson comprara a Epiphone, y ahí es donde empiezan las conversaciones, y tengo todos los memos de esa negociación, o de donde comienzan las conversaciones y empieza la negociación. Cada carta que se escribió de un lado al otro, tengo todas esas cartas en la bóveda. Y la transacción de la compra se cierra en 1957, pero Epiphone era la marca más cara en su momento, por eso Gibson la compra. ¿Qué hizo que rote de que sea Gibson el que pase a primer plano y Epiphone no a segundo plano? Pues es una guitarra fantástica, pero digo que pasó como una marca acompañante. Bueno, la decisión fue, digamos, uno podría haber decidido hacer guitarras Gibson fuera de Estados Unidos para tratar de hacerlas a un precio más económico, o la decisión en su momento fue usar la marca Epiphone.
Epiphone durante los años 50, 60, 70 se hacían en Estados Unidos en la fábrica de Kalamazoo, Michigan, que es donde nace Gibson. Hasta que luego, durante la década del 70, finales de los 70, la fábrica se va moviendo desde Kalamazoo a Nashville, que es donde estamos hoy. Pero la decisión en su momento fue, en vez de llevar Gibson afuera para hacer Gibsons en algún otro país, para que la mano de obra sea un poco más barata y poder ofrecer instrumentos a un precio más bajo, la decisión fue usar la marca Epiphone. Y Gibson, a pesar de que en su momento en la década del 40, 50, Epiphone era la marca más cara, la marca más premium, luego Gibson la pasa porque cuando ya empieza el movimiento del rock, empieza en fines de los 40, pero más que nada en los 50, donde ya la guitarra sólida, la Les Paul, ya empieza a ser prevalente, el sonido cambia y la música empieza a cambiar, ¿no? Entonces ahí entra Michael Bloomfield, entra Led Zeppelin, entra Black Sabbath, entran los Beatles, entran todas estas bandas que llevan ahora a hacer el rock hacia otra, un poco lo que hicieron ustedes también. Entonces cambia la música y cambia la demanda de instrumentos y Gibson pasa a ser la marca más prevalente. ¿Y quiénes son, o sea, digamos, los guitarristas icónicos de Gibson? Digamos, el primero de unos 4 o 5 que... Bueno, Les Sí. Paul, que era en su momento el artista más famoso. Él tocaba junto con Mary Ford. Y a partir de ahí, bueno, viene Michael Bloomfield, viene Jimmy Page, Tony Iommi, todos los originales que empiezan a usar ese tipo de guitarras de nuevo, que quieren ese sonido, que quieren una guitarra sólida que no haga feedback, y quieren ese sonido enorme que traía inicialmente el single coil, el P90, pero luego a partir de 1956 y ya en las guitarras de 1957 el humbucker, donde ahí el sonido, uno pone el amplificador a 10 y tenés ese sonido distorsionado. Claro. Cuando yo le pregunté hace un par de meses a Tony Iommi, Tony, ¿cómo creaste el sonido? ¿De dónde sale el sonido que creó él? Él creó el sonido heavy. Y la respuesta que me dio fue, estaba testeando con un treble booster y con un amplificador que era un amplificador hecho a mano, tubular, Claro. a 10, y mandándole una señal de los altos más alta a través de alguien. Él me contó la historia de que alguien ahí en Inglaterra le hizo un pedal que hacía que ese sonido se elevara antes de entrar al amplificador. Ya salía con ese sonido completamente como una especie de distorsionado. pre. Con un pre. Ok. Sí, era un pre-treble, un Ok. treble booster. Mira. Y esa fue la fórmula. Así como suena simple, la fórmula de crear con los micrófonos de la guitarra Gibson, con los humbuckers. Él tocaba la SG, como creó el sonido ese. Pero bueno, desde Les a Jimmy Page, a Iommi, a Slash, y de ahí a todo el resto de los músicos que... Ellos fueron los con eso embajadores, trabajamos, digamos, de nuestra era. Bueno, Slash para mí, digamos, se hacía Slash o Alice in Chains o Metallica o ese tipo de bandas fueron los que yo primero vi. Para mí todo comenzó con Black Sabbath y después me empecé a meter y a descubrir otros sonidos, pero eso fue lo que a mí me llamó la atención, que yo podía ver en vivo, y luego empecé a ir para atrás y a descubrir otro tipo de sonidos. Empecé a descubrir a Led Zeppelin y a otro tipo de bandas que habían todos usado guitarras Gibson. Pienso en la Gibson y pienso en Peter Frampton. O sea, quizás vos sos más joven, claro. No, pero bueno. Pero digo, la imagen de Peter Frampton tocando con uno de los discos que más se vendieron, el primer disco que más se vendió en la historia del rock americano, fue Peter Frampton con el clásico. Y o sea, con la Gibson, ¿no? Bueno, estamos trabajando con Peter, es muy cercano a nosotros, a la compañía, es una gran persona, está pasando por un momento difícil de salud. Y esa guitarra era la Les Paul modificada. Si mal no recuerdo, es originalmente una Les Paul del 54, completamente modificada. ¿Por él? Sí, por él, modificada
parece una Black Beauty con 3 humbuckers, con 3 micrófonos. Okay. O sea, esas guitarras se hicieron más tarde, a partir del 57, pero la de Frampton es anterior, modificada para parecer de esa manera, y con 3 le sacan los P90, le ponen humbuckers, le ponen 3 de ellos, y esa guitarra la tuve en mis manos hace 6 meses porque estamos haciendo una recreación de esa guitarra original, porque esa la perdió. Esa guitarra estuvo desaparecida. Y la volví a recuperar. Sí. La volví a comprar. Muchísimos años. Y una guitarra súper famosa. Sí. Y bueno, la historia es muy larga para que nos metamos ahora, pero esa guitarra, alguien lo termina llamando Peter, me parece que encontré tu guitarra original, y terminó siendo su guitarra, así que la recupera después de más de 20 años o más. Y bueno, sí, la tuve en mis manos hace unos meses y estamos haciendo una recreación de ella. Ustedes que son músicos y que tocan la guitarra, ¿qué fascinación genera la guitarra? Es como el auto, ¿no? O sea, ese objeto que despierta, ¿por qué? ¿Cómo describirías vos tu relación con tu guitarra? Para mí, hacer la relación con los autos es difícil. Para mí, yo sé que a vos te gusta. Yo no soy fanático de los autos. Yo tampoco. No. Pero las guitarras cada una de ellas para mí es como un hijo o una hija más. Es una herramienta. Ahora me gustaría que Nito dé su opinión, porque acá el músico es él. Pero para mí cada una de las guitarras tiene una voz y me permite hacer cuando tengo algo que lo tengo en la cabeza, que lo estoy cantando, que lo quiero expresar a través de una guitarra. Más o menos yo tengo un poco cómo es que quiero que eso suene, y en base a eso ya sé específicamente a qué guitarra ir a probar primero, porque cada una tiene su propio sonido particular, cada una tiene su voz y cada una responde distinto. Claro. No sé qué te parece a vos. Yo soy más conocedor de las guitarras acústicas. Sé que la variedad de sonidos se encuentra mucho más en las eléctricas, donde hay muchos músicos usan distintas clases de sonido. Pero hoy mismo estuvimos probando una Jumbo, una Dove, una Hummingbird y una J45. Exacto. Todas esas J que nombré tienen sonidos absolutamente distintos. La J45, por ejemplo, para mí es una guitarra que lo primero que hago la relaciono con los Beatles. Y se me viene a la memoria que Harrison está tocando una J45. La veo entre dulce y fuerte, más rockera, más dura. La Hummingbird se me aparece un country de una, así, tipo, la imagen es de alguien country. La Jumbo se me aparece Cat Stevens. Claro. Y la Dove, increíblemente, y lo voy a nombrar porque tiene toda una historia larga, la primera vez que yo vi una guitarra Gibson Dove fue a Luis Alberto Spinetta, que él no tocaba tanto las guitarras acústicas porque tocaba eléctrica, pero sí tocaba, y creo yo que le hizo un cambio. Él se la regaló a otro músico. Si no tengo mal entendido, se la regaló a Papo, que Papo la vendió para comprar una guitarra eléctrica. Todo una vuelta. Pero fue la primera vez que vi una guitarra Dove color madera normal. Yo tengo una, digamos, muy lisa era la guitarra esa. Y sí, cada uno tiene su... Cuando vas a tocar, solo se te viene a la cabeza decir, me gustaría usar... qué sé yo, la Hummingbird. Claro. O porque es un tema country, que es más liviano, quizás es más de acompañamiento, digamos. Bueno, la J200, que es a la que te referías, que es lo que te viene a la cabeza con Cat Stevens, y la Hummingbird fueron las acústicas que usó Jimmy Page en Led Zeppelin 1 y 2. Claro. Ese es el sonido. Dependiendo de qué tipo de sonido buscaba, algo más fuerte, con más cuerpo, usó la 200, claro. Y en el resto de las canciones usa la Hummingbird. Claro, sí. Vos cuando estabas nombrando a Peter Frampton, decís, él le metió 3 micrófonos. ¿Cómo toma? Porque es como si alguien... Y voy a entrar en la comparación del auto, pero no porque me gustan los autos, sencillamente porque si vos tenés, porque alguien tiene un auto y viene, le hacen una modificación, viene el dueño del auto, el que creó la marca, y dice, no, a mí no me vayas a tocar eso. Sin embargo, con un instrumento, cuando son cabeza abierta,
dicen, qué buena idea. Eso es lo que estamos hablando en una de esas, empezando a hablar un poquito del futuro de la compañía, de Gibson. Están muy abiertos siempre, y vos estás particularmente abierto a esa cosa. Viene un músico y te dice, mira, probé este circuito, probé esto, lo otro, lo hace en su casa, te lo muestra y decís, qué buena idea. Están abiertos a eso. No solamente abiertos, sino que el objetivo para mí en adelante con la compañía es tener la cuota de sonido más grande de cualquier compañía de música. ¿Eso es? Ese es mi objetivo principal. Claro, o sea, si claro. yo quiero que Gibson termine teniendo la cuota de sonido más grande, Más tenemos amplia, que decís estar vos. Más amplia. más amplia, ya sea en el escenario, en el estudio, en casa, donde fuera, que se haga la música con guitarras Gibson. Para hacer eso tengo que ofrecer, hay que meterse en ese tipo de cambios, hay que meterse en ese tipo de testing, hay que probar cosas nuevas. Entonces, yo creo que si empezamos que ese es el objetivo principal y que luego para poder llegar a eso sea la guitarra más relevante, más tocada y más querida, que esa es la manera en que pienso, más relevante, más tocada y más querida, tengo que ofrecer opciones. Porque cada músico, cada persona que está tocando la guitarra está tratando de buscar un sonido particular. Ahora, también es muy importante para mí es enfocarme y proteger la historia de Gibson. Entonces por eso el posicionamiento hoy de la colección original y de la colección histórica del Custom Shop, esa no va a cambiar nunca. Pero al haber lanzado una colección moderna, nos abre la oportunidad a probar cosas nuevas. Entonces yo lo que incorporé dentro de la compañía lo llamo el Gibson Lab. Es el laboratorio donde probamos cosas nuevas. Y no solamente nosotros, sino que lo llamo a Slash, le digo a ver qué te parece esto, o por ahí lo llamo a Dave Grohl, o lo llamo a Jared James Nichols, y a Jerry Cantrell, y a Tony Iommi. Trabajo con todos los artistas y buscamos cuáles son las cosas que pueden funcionar para ellos, ya que ellos están tanto tiempo en el estudio y en el escenario. Y hoy no he sacado nada de las cosas que estamos desarrollando, porque eso para mí requiere Sí, claro. mucho de probar, constantemente hacer pruebas. Con lo cual por ahí dentro de un año saldrá alguna cosa nueva en una guitarra de un modelo de la colección moderna. No voy a tocar la Les Paul Standard, Claro, la claro. SG Standard, la SG61. Toda la colección original va a quedar igual. Pero con la colección moderna nos da la oportunidad de decir, a ver, probemos con otro tipo de micrófonos, pongamos 3. Hoy estoy haciendo, por ejemplo, nuestro single coil, el P90, tiene un sonido icónico también, pero genera feedback en el escenario porque es single coil, no es un humbucker. Entonces estamos ahora probando cosas nuevas de cómo desarrollamos un P90 que no haga ruido. Entonces, y bueno, ya lo estoy probando, pero de nuevo, son cosas que van a salir más adelante en la colección moderna, como por ejemplo en las guitarras acústicas. Lo que me Estábamos habías hablando dicho, antes claro. de la otra, de lo que estamos probando. Entonces ese tipo de cosas vamos a empezar a probar. Y le estás haciendo una guitarra Sheryl Crow, ¿no? Sí, ya está en el mercado. Es una Country Western Supreme del Custom Shop acústico, que es un poco una culminación de todos los sonidos de su carrera. La desarrollamos junto con ella, ella estuvo totalmente involucrada en el proceso. Y esa guitarra, te contaba, tiene la tapa de la guitarra, que es de abeto, pero pasa por el proceso que te contaba antes, ahora me vas a que contar. entra en el horno termal para generar 50 años de aging, de vintage aging, durante un proceso que lleva solamente un par de meses de añejamiento, que en un par de meses nomás logramos generar ese añejamiento de la madera para que suene como una guitarra original vintage. ¿Eso lo hacen nada más que ustedes? Es algo que desarrollamos nosotros, que hoy algunas otras compañías lo están empezando a usar. Nosotros tenemos nuestra propia tecnología, que creo que es, te hablo a nivel personal, yo creo que es superior, y la forma en que lo hacemos es top secret y no puede entrar nadie ahí. Cuando hablabas del añejamiento de las guitarras, te quería preguntar cómo hacen ahora con las maderas, porque se ha comentado mucho. Hay dos preguntas que te quiero hacer al respecto, porque he visto cosas en internet, en YouTube,
de cómo destruyeron ciertas guitarras y ciertas cosas que sucedieron con las maderas, y hay toda una serie de cosas que fueron quizás malinterpretadas, sobre todo en nuestro país, donde dijeron, no, ¿cómo Gibson va a romper las guitarras? Y así, ¿por qué no las donan esto o lo otro? Y me parece conveniente aclararle a la gente qué es lo que realmente sucedió con esas filmaciones, que son truchas, de alguna manera. Así que contame un poquitito de eso. Esa filmación, bueno, evidentemente esa filmación nunca fue autorizada, pero más allá de eso, esas guitarras realmente no había manera de salvarlas, lamentablemente. Son guitarras que se desarrollaron hace 14 años, tienen todo tipo de electronics, cosas Sí. adentro, que hoy, por un lado, hoy no funcionan, y son todas guitarras que estuvieron en la inundación. Claro. Y al tener ese tipo de electronics adentro, Claro, la fábrica de Gibson ¿hace cuánto tiempo sufrió una inundación? hace más o menos 5 años hubo una inundación muy grande en Nashville. Ajá. Y se inundó la fábrica y se inundó el warehouse. Por lo tanto se arruinaron las maderas y los electrónicos. Se arruinaron maderas, se arruinaron los electrónicos, y esa guitarra en particular, que era la Firebird X, solo funciona con esa parte de electrónica y con un software que hoy no se hace más. Entonces la evaluación, y está todo oxidado dentro. Nosotros contratamos expertos que fueron a hacer un análisis para ver qué es lo que se podía hacer con esa guitarra. La conclusión fue que las guitarras esas tenían un riesgo demasiado grande de tener un impacto a la salud. Entonces, porque estaban todas oxidadas adentro, no era solamente que por ahí le podemos sacar la parte electrónica y rehacer la guitarra, sino que teníamos que, para poder usar esa guitarra, había que esencialmente destruirla y volver a armarla, que no tenía ningún sentido porque es una guitarra que no sirve. Claro. Así que las tuvimos que, esas guitarras había que destruirlas, que no tenía nada que ver con nada más que era un problema de salud, y que no queríamos que nadie tenga un problema de salud tocando una guitarra Gibson. En cuanto a donarlas, nosotros hemos lanzado la fundación que se llama Gibson Gives, Gibson Da, y con la fundación nos hemos comprometido a donar una guitarra por día, por lo menos. Ya estamos muy pasados de eso, porque hemos hecho un montón de, ya sea Little Kids Rock o las guitarras para los veteranos que hicimos hace poco. Estamos muy enfocados en escuelas de música. ¿Por qué hacen guitarra para veteranos? Con los veteranos les donamos 14 guitarras del Custom Shop y 32 guitarras Epiphone y cuerdas. Hay un programa que se llama Guitars for Vets, que les da clases de guitarra gratis a los veteranos que vuelven de las distintas misiones, que vienen con lo que aquí se llama PTSD. Es el síntoma de traumatismo post. Que muchos de ellos se terminan suicidando. Entonces con las guitarras y con la música, y aquellos que se interesan y toman las clases, hay 100 distintos lugares alrededor del país que Guitar for Vets tiene para dar clase. Para los veteranos que quieren aprender guitarra, se empiezan a aprender a tocar la guitarra, les damos un montón de guitarras Gibson y Epiphone, y de esa manera se pasan de trauma a estar interesados a crear música, y lo que ellos mismos nos dicen a nosotros es que la música y la guitarra les salva la vida. Así que, bueno. ¿Y en Latinoamérica hay así alguna idea de hacer algo, o no cuenta demasiado como mercado en esta etapa del crecimiento de la empresa? ¿Hacer algo en qué sentido? ¿En distribuir en Latinoamérica? Claro, para con la fundación. Con la fundación. Acabamos de relanzar la fundación, así que lo que te propongo es que me traigas ideas. Ah, cómo no, Sí, qué lindo. totalmente. Acabamos de lanzarla. Voy a hacer algo en México con la escuela de música de Sergio de Maná, que también puso una escuela para promover que los chicos de muy pocos recursos tengan la oportunidad de aprender a tocar la guitarra. Y estamos totalmente abiertos a hacer cosas en el resto del mundo. O sea, Gibson, viéndolo, ha tomado un nuevo carácter
donde le das mucha importancia a lo emocional Y a lo social. y a lo social y a la música. No es meramente una fábrica, fabrico guitarras y punto. Y gano plata. Y gano plata y punto. Exacto. Tiene un otro propósito. Tenemos, muy importante para nosotros tener un propósito, poder dar el regalo de la música en distintas situaciones donde la gente no tiene recursos para aprender a tocar la guitarra, para tomar clases, para comprar una guitarra. Muy importante para nosotros. Y la parte emocional, por eso te decía, yo en inglés siempre digo que quiero ser no solamente the most relevant and played, pero quiero que seamos the most loved. Por eso te decía antes, relevante, querida y amada, o que sea que la parte de la emocional entra cuando uno pasa a tener un cierto tipo de amor por su guitarra, Claro. que no pasa con muchas marcas. Claro. Y para poder hacer eso empieza todo con cómo hacemos las guitarras y cómo la parte artesanal que estamos celebrando en las fábricas. Eso, de alguna manera, todo termina en las manos de alguien que se enamora de su guitarra. Por ejemplo, el tema del hummingbird, ¿no? Del pajarito tallado en la tapa de la guitarra. ¿Eso tiene algún significado en especial? Porque el hummingbird es muy simbólico. Bueno, el hummingbird es uno de los más... El picaflor. Sí, pero además es uno de los más loud en cuanto a sonido. Pero el Hace dibujo, yo digo, bueno, el dibujito, porque tiene como una implicancia casi espiritual. Totalmente. Sí. Claro, desde ya. Y no solamente por eso también usamos el mismo concepto con la dove. Claro. De ahí surge, es el significado espiritual, pero por otro lado el significado sonoro de ese tipo de pájaro que hace más ruido que otros. Entonces es un hummingbird. Y bueno, para nosotros obviamente hoy es un modelo súper icónico y la hummingbird está hecha de una manera. La dove es la misma guitarra pero con otro tipo de maderas y tienen sonidos completamente distintos que hoy estabas justamente diciendo eso. ¿Qué madera tiene la hummingbird y cuál la dos? ¿Vos te recordás? No te quiero meter en... La hummingbird tiene abeto en la tapa y caoba en los costados y abajo. Ok. Y la dove es la misma construcción con abeto en la tapa, pero tiene arce en los costados, atrás y en el mango. Okay. Y eso le da un sonido muy brilloso, muy distinto. Es un sonido distinto, no es... Sí, no hay mejor o peor. No hay mejor distinto. o otro, es distinto. Yo tengo de las dos, que es lo que estabas tocando hoy. Y de nuevo, cuando me preguntabas si tengo algo en la cabeza que quiero sacar un sonido, yo ya sé si voy a ir a un tipo de guitarra acústica o a otro. Porque yo ya sé la voz de la guitarra, son distintos, como explicabas antes. Con las acústicas en particular, yo te diría, porque con las eléctricas es más fácil con los micrófonos. Sí, o con el tipo de andar madera. cambiando. Con las acústicas Es así. súper sutil y además es clarísimo. Sí, es lo que es. Cuando estabas hablando de empieza en casa la fabricación, vos llegaste a Gibson hace un año, ¿no? Más o menos. Sí, el proceso comienza como hace 4 años, donde empezamos a tratar a acumular, como te contaba, para acumular de alguna manera el ownership stake, pero tomamos el control. En realidad lo tomamos antes, fue cuando pusimos a la compañía en el proceso de reestructuración, que fue en mayo, y ahora hace exactamente un año y una semana que formalmente tomamos las riendas. Qué alegría para tu gente, ¿no? Un poco de vida nueva, inyectar vida nueva en la empresa que es tan querida, porque realmente no solo por los que tocan la guitarra, sino por los que trabajan ahí, por lo que entiendo. Cuando entraste y te encontraste con los que hacen las guitarras, es que para mí es muy importante, defendiste a los que hacen las guitarras hace muchísimo tiempo, o sea, de alguna manera como hacen los japoneses, que le dan mucha importancia a sus ancestros, se dice, sí. 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 O sea, porque tienen la sabiduría de cómo se hacen las verdaderas Gibson, y tu importancia es hacer las Gibson como se hacían las buenas Gibson.
¿Te encontraste? Hay muchos de ellos. Sí, hay gente que... Y los cuidás, supongo. Tenemos empleados luthiers que están ahí hace más de 40 años. Hay algunos que están ahí ya llevan 45, 46 años y no quieren retirarse, y yo no quiero que se retiren, ¿no? Porque son unas bestias haciendo guitarras. Y después hay gente que lo más normal, por ejemplo, es entre 20 y 30 años que están ahí y estamos contratando gente nueva. Yo estoy en las fábricas día de por medio, constantemente caminando alrededor de las fábricas, trabajando con ellos además, porque todo ese equipo reporta a mí. Yo estoy metido en todo lo que hacemos de producto 100%. Todas las guitarras, cada especificación, cada cosa que se pone en la guitarra, las reuniones de desarrollo de producto, las reuniones del Gibson Lab, son todas en mi oficina o en la fábrica, en mi lugar. Y eso es lo que más me apasiona, es estar muy metido en cada cosa que hacemos. Y conozco a todos. Tengo 700 empleados en las fábricas en Nashville y creo que te puedo decir el nombre de cada uno. Casi, por ahí el 90%. Lo que tenemos hemos contratado gente nueva, pero he subido el salario de todos. Puse un sistema de pensión, de retiro para que la gente empiece a ahorrar, que no existía en Gibson. Puse un sistema de seguro de salud nuevo, mucho mejor. Y para mí es extremadamente importante. Y por otro lado, también lo que pusimos fue que un sistema de compartir profits, no sé cómo se dice en español. Ganancias. Sí. Hasta el último empleado en la fábrica tiene una participación de las ganancias. Mirá vos. Trabajan con una alegría impresionante. Hoy cada uno de los que trabaja en la compañía puede decir: yo soy dueño de la compañía. Tienen un pedacito chiquitito, pero pueden decir, cada uno de ellos puede decir: yo participo del éxito de esta compañía. ¿Hay algún museo Gibson? ¿O va a haber? Va a haber. Hay muchos museos que tienen un montón de Gibson por todos lados. En Nashville te recomiendo que vayas cuando vengas y te lleve a las fábricas, después que vayas a ver algo que se llama el Songbirds Museum. Tienen un montón de Gibsons originales de todo tipo de décadas. Estaba cerrado cuando fuimos nosotros. Al Songbirds, sí. Eso lo recomiendo. Estamos construyendo hoy lo que yo llamo la experiencia Gibson Experience, que va a estar en el centro de Nashville, un lugar muy grande. Va a haber un escenario para tocar en vivo. La idea es que la gente entre ahí, sea el lugar donde van a aprender todo lo que está pasando con Gibson, Epiphone, Kramer, que es otra de nuestras marcas, con... ¿Kramer es de ustedes? Es nuestra también. Mira. Con la posibilidad de ir y armar tu propia custom made guitarra, que te la hacemos en el custom shop, con todas las guitarras que estamos haciendo, con amplificadores por todos lados, distintos tipos de salas donde te puedas sentar, una Eso sala de se va a poder acústicas. ver en internet también. Y eso va a estar todo armado con tecnología para hacer live streaming, que va a ser Gibson Live from Nashville, que lo vas a poder ver en Gibson TV, que es el canal que estamos lanzando. Y estamos haciéndolo en Los Ángeles también, no la parte abierta al público, pero sí poniendo toda la tecnología para que en nuestro lugar en Los Ángeles vamos a hacer transmisiones en vivo a través de internet. O sea que... Y ahí va a haber un museo. Voy a armar una bóveda donde voy a poner un montón de cosas originales, ya sea de certificados de la compañía, o guitarras, o cosas que Orville hizo originalmente, o Lloyd Loar, que tengo, que fue uno de los luthiers más importantes nuestros al principio de los 1900. Y esa bóveda, va a haber cosas afuera del museo súper interesantes, y luego va a haber una bóveda que va a estar escondida. Cuando uno entra no la va a poder ver, pero con mi huella digital se va a abrir. Mirá vos. Y esto, digamos, ¿vas a traer la fábrica a la ciudad o la gente puede ir a ver la fábrica también? La fábrica sigue cerrada, pero va a haber un montón de experiencias ahí dentro del Gibson Experience, de cómo se hacen las guitarras. Vas a estar metido en la experiencia de Gibson ahí mismo. Las fábricas no las puedo abrir a público por una cuestión práctica de la producción, o sea, para poder abrirla al público tendría que construir algún tipo de lugar donde esté cerrado con niveles donde uno pueda estar mirando qué es lo que está pasando. Pero si yo abro al público y la gente empieza a caminar, primero que es un problema de seguridad, por si llega a pasar algo dentro de la fábrica, y por otro lado me interrumpe la producción. Claro, absolutamente. Nuestro amigo Gustavo Di Vela se va a volver loco. Vamos a ver mudarse a
a Nashville en cualquier momento. Pero bueno, yo obviamente a todos nuestros artistas, a la gente que trabaja con nosotros, los llevo a la fábrica o organizo para que vayan, pero no está abierto como para hacer un tour. No. Ya estamos terminando, se nos fue rapidísimo, pero están haciendo una serie de episodios de algo. ¿Se puede contar algo? Sí, no, entonces, sí, vas a estar viendo dentro de poco, vamos a lanzar lo que llamo Gibson TV, que es nuestro canal, nuestro network, con muchos distintos tipos de ideas que no tienen, lo que para mí lo más importante era que no tuvieran nada que ver con vender guitarras, que sea algo interesante para alguien, para cualquier persona que le guste la música, que le interese verlo. Por ejemplo, uno de los episodios que estamos haciendo ahora, nosotros los llamamos Icons, gente icónica de la música, ¿no? Entonces por ahí me siento con vos, Nito, y hablamos de cómo empezaste en la música y tu trayectoria musical y tus experiencias con distintos tipos de música, y eso son por ahí 60 minutos dividido en 6 episodios, Icons, Nito. Okay. Hemos hecho con un montón de gente que lo vamos a ir lanzando de a poco, ese tipo de cosas. Por ejemplo, otra se llama The Scene, el lugar, la escena, donde ya filmamos en varias ciudades, en Los Ángeles, en Nashville, en Chicago. Y en cada una de ellas vamos a alguna casa de algún artista que tiene una colección enorme y vemos la colección. Y ese tipo en Los Ángeles fuimos a Capitol Records, a Amoeba, al primer Guitar Center, que es el de Hollywood, a algún Vintage Guitar Store. En las distintas ciudades hemos ya filmado muchas ciudades, hemos filmado bastantes, lo que se llama Mi Colección, esa es otra serie, donde entrevistamos artistas que tienen 400, 500, 700 guitarras, y Mark Agnesi se junta con los guitarristas y empiezan en el locker, por lo general, porque es un lugar enorme donde tienen la colección, está toda numerada, y sacan y empiezan a abrir y empiezan a hablar de los años, de dónde la compraron, de qué año es, en qué canciones, en qué álbum está esta guitarra. Y eso se llama Mi Colección. Hay otra que se llama Mi Primer Gibson, que quiero hacer la tuya, la Hummingbird, sí, donde los artistas nos cuentan a nosotros cuál fue su primer Gibson. Y te cuento que por ahí la mitad de ellos se emociona y hay lágrimas con Mi Primer Gibson, pues es una historia que por ahí te lleva al pasado, al momento donde te acordás que compraste tu primer Gibson y lo que significó para vos. Claro, te toca esa fibra. Y muchos se emocionan. Claro. Sí. Es que es súper importante. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta por el tema de las cuerdas, ¿no? O sea, ¿por qué cuando uno compra una Gibson le cambia las cuerdas? Porque las cuerdas no eran buenas. Y ahora desarrollamos cuerdas nuevas, que las desarrollé con nuestros luthiers, que son las cuerdas que vienen ahora en todas las Gibson. Son cuerdas de una calidad espectacular. Hemos hecho pruebas de todo tipo. ¿De eso desde cuándo empezó? ¿Hace poquito? Sí, ya empezó, o sea, estamos hace un año, y eso fue una de las primeras cosas en las cuales me quería realmente hacer un cambio rápido. Así que hace 9 meses que ya todas las guitarras Gibson, ya sean eléctricas o acústicas, salen con la cuerda nueva desarrollada por nuestros Master Luthiers. ¿Cuánto nos alegramos? Porque era como muy agresivo. Traían la guitarra Gibson nueva de la tienda y compraban, no me acuerdo, otra marca, y vos la veías desarmar, sí, el chiche nuevo. Y era comprar la Gibson y ponerle Diadario, claro, por ejemplo. Claro. Ay. Así es. Bueno, me alegro un montón. Bueno, hay 1000 más, pero sí, bueno, 1000 historias más, se nos acaba el tiempo. Desde ya, César, 1000 gracias, sobre todo encontrarnos con alguien que compró una empresa que uno quiere, pero que vemos que la querés mucho. Muchísimo. Y eso es lo más importante, no es una cosa que pase así nomás. No. Así que más para los músicos que nos están escuchando, para todo el público, pero los músicos que nos están escuchando, que saben ahora y escuchan de primera mano quién es el que les está hablando, porque esto lo van a escuchar todos los músicos de la Argentina y se van a entrar un poquito más de qué se trata esta nueva vida de Gibson. Buenísimo. No, y aparte, una de las cosas que cariñosamente uno, cuando yo me acuerdo que nos encontramos, hablamos o cambiamos mensaje en abril, que me dice, bienvenidos a la familia. La forma de decir no es bienvenidos a la compañía,
es distinto. Bienvenido a la familia, tipo, es una pertenencia, tipo, tengo un corazoncito en Gibson. Sí, para mí eso es re importante. Y yo creo que para todos los músicos o para los artistas es como muy importante esa forma de interpretar. Para mí cada persona que decide que quiere comprar una guitarra Gibson pasa a ser parte de la familia de Gibson. Para mí es muy importante. Bueno. Pero además a todos les digo que este muchacho no es solo una linda cara que va a ser una maravilla con Gibson, sino que el otro día lo escuché tocando con Fito Páez y nos dejó a todos con la boca abierta. Sí, doy fe y toca súper bien la guitarra, ¿no? Así que aparte sabe de lo que comprar, habla. Eso es buenísimo, comprar una somos compañía de guitarra, pero sos guitarrista. Guitarrista apasionado de la guitarra y apasionado de siempre seguir tocando y aprendiendo, y el privilegio más grande es cuando un músico que trabaja con nosotros me invita al escenario, y eso para mí es no hay otra manera de decir gracias que me inviten, y para mí es poder compartir un momento tan especial. Bueno, la próxima te toca conmigo. Vamos.